La alarma sonó a las 6:30 de la mañana, como siempre. Claudia Morales estiró la mano hacia el teléfono, apagó el sonido y se levantó con cuidado, tratando de no despertar a su esposo. Fernando dormía de lado, de espaldas a ella, envuelto en las cobijas. Había llegado pasada la medianoche, murmurando algo sobre reuniones urgentes con proveedores. En la cocina puso a calentar agua, sacó huevos del refrigerador para preparar un omelette. Mientras el desayuno se cocinaba, fue a despertar a los niños. Sofía de 14 años y Mateo de 10. Sofía abrió los ojos de inmediato, se puso los audífonos y se metió al baño. Mateo intentó esconderse más profundo bajo las cobijas. Mateo, levántate, se te va a hacer tarde para la escuela. Claudia jaló las cobijas. Su hijo protestó adormilado, pero finalmente se sentó en la cama, frotándose los ojos. Casi las 8. Los niños ya estaban vestidos, desayunados y listos. Fernando seguía sin salir de la habitación. Antes siempre desayunaba con la familia, despedía a los niños en la puerta, le daba un beso a Claudia antes de irse. Los últimos meses se levantaba cada vez más tarde, salía de casa en silencio, sin siquiera despedirse bien. Claudia dejó a los niños en la escuela, volvió a casa y se sentó directo frente a la computadora. Abrió el programa de contabilidad. Las 3 cafeterías de mi rincón acogedor ya habían abierto hace una hora, pero necesitaba revisar las ventas del día anterior. El primer local en el centro. $1,100, buen resultado para un día entre semana. El segundo en la zona comercial. $1,300, ahí siempre había más movimiento de clientes. El tercero, el nuevo, en la zona norte. Apenas $500, pero todavía estaba formándose la clientela fija. Después venían los pedidos. El proveedor de lácteos había mandado la factura, había que cotejarla con el pedido. Faltaban 20 litros de crema. Claudia le escribió al gerente pidiendo que los trajera ese mismo día. Luego revisó el inventario de café en grano del almacén, calculó el consumo de la semana y le hizo el pedido a don Roberto, su proveedor de café desde hacía 8 años. A las 11 empezó con la nómina. 17 empleados. 3 administradores, 6 baristas, 6 meseros, 2 reposteros. Cada uno con su sueldo base, sus bonos, sus horas. Claudia iba metiendo los datos en la tabla, cruzándolos con el control de asistencia. Sonó el teléfono. Era Andrea, la administradora del segundo local. Señora Claudia, la máquina de café está fallando. Se prende y se apaga sola. Llamen al técnico, el número está en la carpeta de documentos que tienen en la cocina. Si no puede venir hoy, pasen temporalmente la máquina de repuesto que está en la bodega del primer local, yo le aviso a Miguel. Perfecto, gracias. Después del almuerzo, Claudia fue por Mateo a la escuela y lo llevó a su entrenamiento de fútbol. De paso se detuvo en la primera cafetería a ver cómo iban las cosas. Detrás de la barra estaba Miguel, su barista principal, ajustando el molino de café. Al verla, le hizo un gesto con la cabeza y sonrió. Señora Claudia. ¿Cómo le va? Bien, aquí trabajando. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Solo que don Fernando pasó esta mañana y volvió a gritarle a Elena. ¿Qué dice que está cerrando mal la caja? ¿Qué está haciendo mal? Nada. Todo lo hace según las instrucciones. Es que él anda de mal humor nomás. Claudia no dijo nada, solo asintió. Últimamente Fernando andaba así, descargándose con los empleados. Antes era más tranquilo, más amable. Algo estaba cambiando. En la noche, mientras los niños hacían la tarea, Claudia volvió a la computadora. Tenía que cerrar el mes. Revisar todos los gastos, armar el reporte de impuestos, calcular la utilidad neta. Como 3 horas de trabajo. Fernando llegó a las 10 de la noche. Fue directo a la cocina, abrió el refrigerador y sacó la cena que Claudia le había dejado en un recipiente. La metió al microondas. Comió en silencio, con los ojos clavados en el celular. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Claudia, levantando la vista del monitor. Bien, masculló él sin mirarla. En el primer local se descompuso la máquina de café, llamamos al técnico. Ajá. ¿No crees que deberíamos comprar una nueva? Ya tiene 5 años, y repararla cada mes nos está saliendo caro.
Después lo vemos, Fernando se levantó de la mesa y llevó su plato al fregadero. Mañana tengo junta temprano, me voy a dormir. Se fue a la habitación. Claudia se quedó frente a la computadora. Abrió otra hoja de cálculo con los gastos y empezó a revisar los números. Entonces su mirada se detuvo en una línea extraña. Asesoría Integral S.A. $3,700. Concepto. Servicios de marketing. Claudia frunció el ceño. ¿Qué asesoría? Nunca habían contratado servicios de mercadeo, siempre lo habían hecho ellos mismos. Siguió bajando por la tabla. Otro pago a la misma empresa el mes anterior. $4,300 por servicios de consultoría. Y otro más, 2 meses atrás. $3,900 por desarrollo de estrategia. Claudia hizo el cálculo rápido. En 6 meses se habían ido casi $26,000. $26,000 a una empresa que ni siquiera conocía. A la mañana siguiente, cuando Fernando tomaba café en la cocina antes de salir, ella le preguntó. Fer, ¿qué es eso de asesoría integral? Les estamos pagando como $4,000 cada mes. Él levantó la cabeza del celular y la miró con fastidio. Consultores. Nos ayudan con el desarrollo del negocio. ¿Qué consultores? Es la primera vez que oigo de esto. Claudia, eso no es asunto tuyo, dejó la taza y se paró de la mesa. Yo soy el director, yo decido con quién trabajamos y cómo. Pero yo llevo la contabilidad. Necesito preparar bien los reportes, entender qué clase de servicios. Tú eres la contadora. La voz de Fernando se puso cortante. Dedícate a los números y no te metas en las decisiones de gestión. Yo manejo el negocio, ¿y tú qué haces? Apretar teclas. Agarró la chaqueta del perchero y salió dando un portazo. Claudia se quedó parada en medio de la cocina. Sintió un nudo en el pecho, la ofensa. Apretar teclas. 8 años llevando toda la contabilidad, haciendo los pedidos, armando los menús, calculando los sueldos, tratando con los proveedores. ¿Y todo eso era solo apretar teclas? Unos días después, Claudia estaba preparando la nómina del mes. Abrió el archivo con los sueldos y bonos, empezó a meter los datos. Los administradores ganaban $800 mensuales, los baristas desde 500 hasta 900 dependiendo de su antigüedad. Miguel, el barista principal que trabajaba desde la apertura de la primera cafetería, ganaba $1,000 más un bono de 250 por cumplimiento de metas. Pero ahí estaba Victoria Salazar, administradora del tercer local. $1,000 de sueldo base más un bono de 500. $1,500 en total. Claudia se detuvo. ¿$500 de bono? ¿Por qué? Abrió el reporte del tercer local. Las ventas estaban 15% por debajo de la meta. No había cumplido la meta, pero le habían dado el bono. Y además el más alto de todos los empleados. Claudia le marcó a Fernando. Él contestó al segundo timbrazo, con voz molesta. ¿Qué pasa? Fer, tengo una pregunta sobre los sueldos. ¿Por qué Victoria tiene un bono de $500? Las ventas en su local bajaron. Eso no es asunto tuyo. Ladró por el teléfono. Yo soy el director, yo decido cuánto le pago a cada quien. Pero yo llevo la contabilidad, necesito entender por qué se dan los bonos. Tú no eres la directora. Fernando casi gritaba. Ocúpate de tus números y no te metas en la gestión. Ya me cansaste. Colgó. Claudia bajó el teléfono. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué estaba tan nervioso? Antes lo platicaban todo juntos, tomaban las decisiones entre los dos. Y ahora cualquier pregunta lo hacía explotar, gritar, dar portazos. Esa misma noche, Claudia hizo la conciliación mensual de las tarjetas corporativas. Fernando tenía una tarjeta de la empresa para gastos de negocios. Eventos corporativos, regalos para socios, pago de servicios. Abrió el estado de cuenta y empezó a revisar los gastos. Restaurante de lujo. $250. Bueno, pudo haber almorzado con un cliente. Joyería. $960. Momento. ¿Qué joyas? Boutique de ropa de diseñador. $580. Salón de belleza premium.
$280. Claudia sintió como algo se le apretaba por dentro. Se levantó de la silla, se acercó a la ventana, respiró hondo. Tal vez sí era para clientes. Para socios de negocios. Cuando Fernando llegó a casa a las 11 de la noche, ella le preguntó con toda la calma que pudo. Fer, estaba revisando la tarjeta corporativa. Hay una compra en una joyería por $960. ¿Qué es eso? Él ni siquiera la miró, sacando del refrigerador el recipiente con la cena. Un regalo para un cliente. ¿Para qué cliente? Para uno corporativo, metió el recipiente al microondas, lo encendió. Queremos conseguir un contrato grande, el servicio de cafetería de un edificio de oficinas. Coffee breaks, almuerzos de negocios. Hay que impresionar a los directivos. ¿Y la ropa? $580 en una boutique. Para ella, Fernando se volteó, la miró con fastidio. La directora de la empresa. Es mujer. Hay que quedar bien. ¿O estás en contra de que el negocio crezca? Claudia se quedó callada. Sonaba lógico, supuestamente. Aunque antes nunca le habían dado regalos tan caros a los clientes. Normalmente se limitaban a canastas con café y dulces, termos personalizados con el logo. Pero tal vez sí era un contrato importante. El sábado, Claudia organizó una pequeña celebración en la primera cafetería. Hacía 8 años habían abierto ese negocio, quería festejarlo con los empleados. Ella misma horneó 3 pasteles, decoró el salón con luces, pidió bebidas. Invitaron a todos los empleados de los 3 locales y a varios de sus socios comerciales habituales. Fernando llegó ya entrada la tarde, cuando la fiesta estaba en su mejor momento. Venía de buen humor, bromeando, riendo, platicando con los invitados. Claudia lo observaba y pensaba. ¿Tal vez se estaba imaginando cosas? Quizás simplemente estaba cansado últimamente, por eso andaba tan irritable. Como a las 8 de la noche, salió a la cocina a traer otro pastel. Cuando volvió al salón, vio a Fernando en un rincón, platicando con Victoria Salazar, la administradora del tercer local. Estaban muy cerca uno del otro, él le decía algo al oído, ella se reía tapándose la boca con la mano. Y entonces Claudia notó el collar en el cuello de Victoria. Un collar de esmeraldas. Hermoso, caro, las piedras brillaban bajo las luces decorativas. ¿De dónde sacaba joyas así una administradora que ganaba $1000 al mes? Una cifra le pasó por la mente. $960. La joyería. La tarjeta corporativa. No, alto. Eso no podía ser. Fernando le había dicho que era un regalo para una clienta. Para la directora del edificio de oficinas. Claudia se volteó, puso el pastel sobre la mesa. Se le acercó Mónica, la esposa de uno de los proveedores. Clau, ¿qué collar tan bonito trae tu administradora? Seguro se lo regaló un novio con dinero. ¿Qué novio? Pues ella estaba diciendo que tiene prometido, que la llena de regalos. Claudia esbozó una sonrisa forzada. Ah, seguro. Asintió, sonrió con esfuerzo y se alejó hacia la mesa. Por dentro crecía la ansiedad. Trató de apartar esos pensamientos. No, estaba celando sin motivo. Fernando era su esposo. El padre de sus hijos. Juntos habían construido este negocio durante 8 años. 8 años. Y ella todavía solo apretaba teclas, según él. La fiesta terminó tarde. Fernando se ofreció a quedarse, limpiar, revisar unos documentos. Claudia estaba cansada, quería irse a casa. Los niños estaban con su suegra, pero tenía que ir por ellos. Está bien, yo me voy. ¿Te las arreglas solo? Claro, él hizo un gesto despreocupado con la mano. Vete tranquila, yo llego después. Claudia recogió a los niños de casa de su suegra, los llevó a casa, los acostó. Se sentó en la cama, miró el celular. 12:30 de la noche. Fernando todavía no llegaba. A la 1:30 despertó por algún ruido. Estiró la mano hacia el lado de su esposo. Nadie. La cama estaba fría, vacía. Claudia tomó el celular del buró, desbloqueó la pantalla. Un mensaje de Fernando enviado hacía 1 hora. Tuve que trabajar. Estoy muerto,
me voy a quedar a dormir en el sofá de la cafetería. Miró el mensaje. Normalmente en estos casos solo respondía OK, descansa y volvía a dormirse. Pero esta noche algo la hizo abrir otra aplicación. La app de videovigilancia. Ella misma había configurado ese sistema hacía 2 años, cuando instalaron las cámaras en las 3 cafeterías. Por seguridad, para monitorear el trabajo de los empleados. Se podía ver en vivo desde el celular lo que pasaba en cada local. Claudia abrió la cámara de la primera cafetería, donde había sido la celebración. El salón vacío, las luces apagadas. Las sillas en su lugar, las mesas limpias. Silencio, soledad. Cambió a la cámara de la bodega. La luz estaba prendida. En el sofá. Claudia se quedó inmóvil. En el sofá había 2 personas. Muy cerca una de la otra. Abrazadas. Reconoció de inmediato la camisa a cuadros de Fernando, esa misma que le había regalado para su cumpleaños hacía 3 años. La usaba todo el tiempo, decía que era la más cómoda. La otra figura era de mujer. Victoria, con el mismo vestido negro que traía en la celebración. Claudia guardaba todos los videos metódicamente. Sin prisas, sin pánico. Solo registrando hechos. Evidencia. Cuando terminó, miró la hora. 3 de la mañana. Dejó el celular en el buró, se acostó boca arriba, mirando el techo. No tenía sueño. Tampoco ganas de llorar. Por dentro había un vacío. Y una claridad fría. 8 años. 2 hijos. 3 cafeterías que ella había manejado mientras él construía el negocio, como le gustaba decir. ¿Y ahora qué? Una amante. 26 años. Un collar de esmeraldas. Claudia cerró los ojos. Mañana en la mañana tendría que levantarse, preparar el desayuno. Fingir que no había pasado nada. Sonreír, asentir, seguir adelante. Hasta que decidiera qué hacer. En la mañana, Fernando llegó a casa como a las 8. Fresco, descansado, de buen humor. Dijo buenos días, fue directo al baño, abrió la regadera. Claudia estaba junto a la estufa, revolviendo avena. Los niños desayunaban en la mesa, Mateo contaba algo sobre el fútbol, Sofía miraba su celular. Un domingo normal. Tranquilo, silencioso. ¿Cómo dormiste en el sofá? Preguntó Claudia con voz neutral cuando Fernando salió del baño. Bien, se sirvió café de la cafetera. Estaba agotado, me quedé dormido. Decidí no manejar para no despertarte a medianoche. Entiendo. Lo miró. Su esposo. El padre de sus hijos. El hombre con el que había vivido 15 años. Ahí estaba, parado junto al refrigerador, tomando café, mirando algo en su celular. Completamente tranquilo. Mintiéndole en la cara sin siquiera titubear. Fernando terminó el café, dejó la taza en el fregadero. Hoy tengo que ir al tercer local, hay unos problemas con el equipo. Regreso para el almuerzo. Agarró la chaqueta, las llaves del carro y salió dando un portazo. Los niños se fueron a sus cuartos. Claudia se quedó sola en la cocina. Su mirada cayó sobre la mesa. Ahí estaba la laptop de Fernando, la había olvidado con las prisas. Normalmente siempre la llevaba consigo, pero hoy se le había quedado. Claudia miró la tapa cerrada. Antes nunca había revisado las cosas de otra persona. Lo consideraba indigno. La vida privada de cada quien era sagrada. Pero lo que había visto en el video anoche lo cambió todo. La laptop no estaba bloqueada. En la pantalla había un navegador abierto, una pestaña de Telegram. Una conversación con el contacto V. Claudia tocó el touchpad. La pantalla parpadeó. El primer mensaje que vio había sido enviado 3 días atrás. Mi amor, ¿cuándo ya? Estoy cansada de esperar con un emoji triste. Abajo, la respuesta de Fernando. Pronto, bebé. Faltan 2 o 3 meses. Estoy pasando los últimos pagos a tu empresa, después hacemos la venta. Claudia releyó esa línea 3 veces. Pasando a tu empresa. Hacemos la venta. Siguió bajando. ¿Y ella no se va a dar cuenta? ¿Esa tonta? Solo sabe apretar teclas con un emoji de risa.
Ni siquiera sabe qué es el registro mercantil, le temblaba la mano. Claudia sacó su celular, empezó a fotografiar la pantalla. Un mensaje. Otro. Otro más. ¿Y el divorcio? Justo después de la venta. Para entonces la empresa ya va a ser tuya, no hay nada que dividir. Le dejo el departamento con los niños, me quedo con el carro, y me largo. Claudia seguía subiendo por la conversación. Decenas de mensajes. Cientos. Planes. Discusión del plan. Burlas hacia ella. Imagínate, le dije que tenía reunión con clientes con emoji de risa. ¿De verdad es tan ingenua? Pero me sale gratis la contadora, ahorramos en sueldo. Claudia fotografiaba todo. Metódicamente, con calma. Le temblaban las manos, pero se obligaba a sostener el celular firme para que el texto saliera claro en las fotos. Una puerta se cerró en el pasillo, era Sofía que salía. Claudia rápidamente cerró la conversación, regresó la pantalla de la laptop a la misma pestaña que estaba abierta. Puso la laptop exactamente en el mismo lugar. Se sentó en la silla. Respiró hondo. Exhaló. Así que era eso. No solo le estaba siendo infiel. Estaba planeando quitárselo todo. Todo el negocio. Las 3 cafeterías. Y dejarla sin nada. Pasando a tu empresa. Asesoría Integral S.A. Casi $26,000 en 6 meses. Claudia abrió el navegador en su celular, entró al sitio del registro mercantil. Buscó. Asesoría Integral S.A. Propietaria. Victoria Salazar Méndez. Fecha de registro. 6 meses atrás. Todo encajaba en una imagen clara. Fernando había creado una empresa a nombre de su amante. Cada mes le pasaba dinero de la empresa de ellos, pagando por servicios ficticios que nadie prestaba. En 6 meses había acumulado casi $26,000. Ahora planeaba venderle a Victoria Mi Rincón Acogedor, una empresa que valía mínimo $100,000 a $130,000, por esos mismos $26,000. Básicamente regalársela. Hacerlo parecer una venta real. Después de la venta. El divorcio. Para cuando se divorciaran, la empresa ya no sería legalmente suya. Sería de Victoria. Técnicamente no habría nada que dividir. Y Claudia se quedaría con 2 hijos. Sin trabajo. Sin ingresos. Sin todo lo que había construido durante 8 años. Brillante. Casi perfecto. Casi. El lunes por la mañana, Claudia le marcó a su amiga Lucía. Lu, ¿te acuerdas que me dijiste que tu hermana es abogada de derecho familiar? ¿Me podrías pasar su contacto? Clau, ¿estás bien? La voz de Lucía sonó preocupada. Sí, solo necesito una consulta. Urgente. Lucía no hizo más preguntas, simplemente le dictó el número de teléfono y la dirección de la oficina. 3 horas después, Claudia estaba sentada en un despacho en el piso 20 de un edificio de oficinas en el centro. La licenciada Marina Solís, una mujer de unos 45 años, traje formal y mirada atenta, revisaba los documentos que Claudia había traído. Estados de cuenta bancarios. Capturas de pantalla de la conversación. Videos de las cámaras de seguridad. Marina lo revisaba todo en silencio, haciendo anotaciones en su libreta de vez en cuando. Finalmente dejó la última hoja, miró a Claudia. Claudia, esto es un esquema clásico de fraude, vaciamiento de activos antes del divorcio. Su esposo está sacando dinero de la empresa hacia una persona bajo su control, acumulando capital ahí, y después planea vender la empresa por ese mismo dinero. Es una operación simulada. Básicamente una donación disfrazada de venta. ¿Y qué debo hacer? Demandar el divorcio y la división de bienes. Pero primero necesitamos reunir todas las pruebas posibles de su aporte al negocio, tanto financiero como laboral. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué puedo obtener realmente? Marina se recargó en el respaldo de su silla. Es difícil decirlo de antemano. El juez evaluará el aporte de cada cónyuge. Cuénteme con detalle. ¿Con qué dinero abrieron el negocio hace 8 años? Claudia le contó sobre el departamento de su mamá. Como lo heredó después de la muerte de su madre, lo vendió por $40,000 y le dio todo el dinero a Fernando para abrir la primera cafetería. ¿Tiene el contrato de compraventa del departamento?
Sí, en casa en una carpeta de documentos. Perfecto. ¿Y el comprobante bancario de la transferencia del dinero a su esposo? Debería tenerlo, espero encontrarlo en los estados de cuenta del banco. Excelente. Ahora, ¿quién manejaba realmente el negocio estos 8 años? Yo. Llevaba toda la contabilidad, hacía todos los pedidos, trataba con los proveedores, armaba los menús, presentaba los reportes de impuestos. Fernando solo hacía reuniones ocasionales con clientes grandes, discutía pedidos corporativos. Pero el trabajo principal lo hacía yo. ¿Puede probar su aporte laboral? Todos los reportes de 8 años los hice yo, todos los cálculos los hice yo. Toda la correspondencia con proveedores es desde mi correo de trabajo. Todas las facturas las procesé yo, mi letra está en los documentos. Fernando solo firmaba lo que ya estaba listo. Todos los proveedores me conocen, todos los empleados confirmarán que yo llevaba todo el trabajo. Marina asintió, tomando notas. Bien. Esa es una posición muy fuerte. Los bienes recibidos en herencia son propiedad personal del cónyuge, no están sujetos a división en el divorcio. Si prueba que el negocio se creó con sus fondos personales más sus años de trabajo, ¿entonces tengo posibilidades? Más que eso. Pero no puedo garantizar un porcentaje específico. Los juicios son impredecibles. Mucho depende de cómo presentemos las pruebas, cómo se comporte la otra parte, qué juez nos toque. Claudia guardó silencio. Por dentro nacía la esperanza. No certeza, pero esperanza. ¿Qué hago ahora? Reunir pruebas. Todo lo que confirme su aporte, financiero y laboral. El contrato de venta del departamento, los estados de cuenta bancarios, todos los documentos del negocio de 8 años, correspondencia con proveedores. Y lo principal. Ni una palabra a su esposo. Mientras él no sepa que usted está enterada de sus planes. Mientras más tarde se entere, mejor para nosotras. Tendremos más tiempo para prepararnos. Claudia se levantó de la silla. ¿Cuánto tiempo tengo? Según la conversación, 2 o 3 meses. Él planea terminar de sacar el dinero, después hacer la venta. Necesitamos adelantarnos. Demandar el divorcio antes de que logre completar el plan. Entiendo. Marina le extendió su tarjeta. Mi teléfono, llámeme cuando sea. En cuanto tenga todos los documentos, me llama y empezamos a preparar la demanda. Claudia salió de la oficina. Afuera era un día soleado de otoño, la gente caminaba ocupada, algunos reían, otros hablaban por teléfono. La vida normal. Y por dentro todo se le había volteado. Hacía 2 días era una esposa, madre de 2 hijos, la contadora del negocio familiar. La que apretaba teclas. La que podían menospreciar. Ahora sabía la verdad. E iba a pelear. Por su dinero. Por su trabajo. Por la justicia. Las siguientes 2 semanas, Claudia vivió en 2 realidades al mismo tiempo. En la primera realidad, todo era como siempre. Por las mañanas despertaba a los niños, preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela. Durante el día trabajaba en la computadora. Revisaba las ventas de las 3 cafeterías, hacía los pedidos, preparaba reportes. Por las tardes recogía a Mateo del fútbol, ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas. Cuando Fernando llegaba a casa, ella sonreía, preguntaba cómo le había ido, le servía la cena. Una esposa normal, una madre normal, una vida normal. En la segunda realidad, se preparaba metódicamente para la guerra. Cada minuto libre, cuando Fernando estaba en el trabajo y los niños en la escuela, Claudia abría las carpetas de documentos. Buscó el contrato de venta del departamento de su mamá, lo encontró en el archivo viejo, doblado cuidadosamente junto con otros papeles de hacía 8 años. $40,000 recibidos del comprador. Escaneó el documento, lo guardó en una memoria USB. Después, los estados de cuenta bancarios. Recordaba que en ese entonces, hacía 8 años, el dinero había llegado a su cuenta. Luego se lo transfirió todo a Fernando. Entró a la banca en línea, encontró el archivo de operaciones del 2017. Ahí estaba. Transferencia de $40,000 a la cuenta de Fernando Rojas. Fecha de transferencia. 1 semana después de la venta del departamento. Guardó el estado de cuenta, lo imprimió,
lo puso en una carpeta aparte. Cada noche, cuando todos dormían, Claudia reunía pruebas de su trabajo. Abría los archivos de correo electrónico. Cientos de mensajes a proveedores durante 8 años. Don Roberto, buen día. Necesito pedir 50 kilos de granos de arábica. Hola, Patricia. ¿Me puede aclarar lo de la factura? Buenas tardes, Sergio. Ya pagamos la cuenta, puede despachar los lácteos. Todos los correos desde su dirección de trabajo, con su firma. Copiaba las declaraciones de impuestos de 8 años, todas preparadas por ella. Las nóminas, los cálculos, las facturas internas. En todas partes su letra, sus cálculos. Todo el trabajo real lo había hecho ella. Lo guardaba todo en la memoria USB, hacía una copia de respaldo en la nube, donde Fernando no tenía acceso. Lo organizaba en carpetas. Documentos financieros, correspondencia con proveedores, reportes fiscales, pruebas de aporte laboral. Una carpeta separada. Asesoría integral. Ahí reunió todas las transferencias a esa empresa. 12 pagos en 6 meses. $3,700, $4,300, $3,900, $4,100. Total. $26,000. Encontró todos los contratos con Asesoría Integral S.A. para prestación de servicios. Abrió cada uno, los leyó con atención. Desarrollo de estrategia de marketing. Consultoría para crecimiento empresarial. Análisis de público objetivo. Ni un solo informe del trabajo realizado. Ni un documento que confirmara resultados. Solo el contrato, el acta de servicios prestados y el pago. Pura ficción. Claudia guardó todo, lo ordenó cuidadosamente en carpetas. Luego sacó su celular, abrió las capturas de pantalla guardadas de la conversación entre Fernando y Victoria. Las releyó una vez más. Estoy pasando los últimos pagos a tu empresa, después hacemos la venta. Así que todavía no había terminado. Seguía sacando dinero. Tenía tiempo. El martes, Claudia fue a la primera cafetería, supuestamente a revisar la nueva máquina de café que habían instalado la semana anterior. En realidad quería hablar con los empleados. No directamente, no para reclutarlos. Solo para entender quién estaba de qué lado. Detrás de la barra estaba Miguel, el barista principal. Al ver a Claudia, la saludó con una sonrisa. Señora Claudia. La máquina funciona perfecta, gracias por cambiarla tan rápido. Me da gusto. ¿Cómo va todo? ¿Hay buen movimiento de clientes? Sí, buen flujo. Solo que... Megao bajó la voz, miró alrededor, don Fernando lleva 3 meses retrasándome el bono. Me prometió $250 por cumplir la meta, pero solo me paga el sueldo base. Claudia frunció el ceño. Qué raro. Yo vi en la nómina que el bono estaba calculado. Calculado sí. Pero no me llega a la tarjeta. Ya le recordé 2 veces, dice ya te lo paso, pero nada. Entiendo. Voy a revisarlo. Aunque no pensaba revisarlo. Solo lo memorizó. Miguel estaba molesto con Fernando. Eso era importante. Al día siguiente pasó por el segundo local. Detrás del mostrador estaba Andrea, la administradora, una chica callada de 23 años que llevaba 1 año y medio trabajando con ellos. Al ver a Claudia, intentó sonreír, pero tenía los ojos rojos, llorosos. Andrea, ¿qué pasó? Nada, señora Claudia, todo bien, la chica se volteó, fingiendo que limpiaba la máquina de café. Andrea, veo que has estado llorando. ¿Pasó algo en el trabajo? Andrea se quedó callada, luego dijo en voz baja. Don Fernando vino esta mañana. Me equivoqué en el reporte de la noche, confundí 2 recibos. Una diferencia de $4. Me gritó delante de todos, me dijo inútil, que gente como yo encuentra en cualquier esquina. Claudia sintió como la rabia le apretaba el pecho. $4. Un error normal que se corrige en 1 minuto. Y él montando un escándalo público. Andrea, no le hagas caso. Trabajas bien, yo lo veo. Gracias, la chica se secó los ojos. Es solo que no sé, señora Claudia. ¿Será mejor que busque otro trabajo? Claudia le puso una mano en el hombro.
Por ahora no te vayas. Pronto todo va a cambiar. No aclaró que iba a cambiar exactamente. Solo lo registró. Andrea también estaría de su lado. El jueves, Claudia llamó a don Roberto, su proveedor fijo de café. Trabajaban con él desde la apertura de la primera cafetería, hacía 8 años. En ese entonces tenía una empresa pequeña, solo 2 clientes. Ahora surtía café a negocios por toda la ciudad, pero siempre recordaba a Claudia, siempre le daba buenos precios y plazos de pago. Don Roberto, ¿cómo está? Señora Claudia. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, trabajando. Oiga, tengo una pregunta. Hablaba con cuidado, eligiendo las palabras, pronto puede haber cambios organizacionales en la empresa. Redistribución de funciones. Dígame con honestidad. Si algo cambia, ¿usted con quién trabaja? ¿Con la empresa como entidad legal o conmigo personalmente? Se hizo un silencio al otro lado. Luego don Roberto se rió. Señora Claudia, la conozco desde hace 8 años. Usted es la única cliente con quien nunca he tenido problemas. Siempre paga a tiempo, siempre me avisa con anticipación si algo cambia, siempre trata con respeto. Con don Fernando, honestamente, casi no he tratado. Todos los asuntos los resuelvo con usted. O sea que si yo, digamos, abro mi propia empresa, ¿estaría dispuesto a trabajar conmigo? Con mucho gusto. A donde vaya usted, voy yo. Claudia agradeció, se despidió, colgó. Una persona más de su lado. La más importante. Sin un buen proveedor de café, una cafetería no dura ni una semana. 3 semanas después de la reunión con la abogada, Claudia volvió a la oficina en el centro. Llevó consigo una carpeta gruesa con documentos. Todo lo que había logrado reunir. La licenciada Marina Solís abrió la carpeta, empezó a revisar el contenido. Contrato de venta del departamento, estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales de 8 años, correspondencia con proveedores, contratos con asesoría integral. Excelente trabajo, Claudia, la abogada asintió con aprobación. Un paquete muy completo de pruebas. Con esto podemos actuar. ¿Qué sigue? Preparo la demanda. De divorcio y división de bienes. Vamos a pedir que se declaren simuladas las operaciones con asesoría integral, que se devuelva el dinero sacado. ¿Cuándo la presentamos? Mientras más pronto, mejor. Antes de que él logre completar su plan. Puedo tener los documentos listos en 2 días. El viernes los presentamos al juzgado. Claudia asintió. Por dentro todo se le apretó. Comenzaba. El punto sin retorno. ¿Él se va a enterar de inmediato? No. Primero el juez revisa la demanda, la admite a trámite. Después yo le mando copia al demandado por mensajería a su dirección de trabajo. Normalmente eso toma varios días. Va a tener tiempo de prepararse mentalmente. ¿Está bien? Claudia se levantó de la silla, extendió la mano. Gracias. Marina le estrechó la mano, la miró directo a los ojos. Claudia, lo más difícil va a ser después. Cuando él se entere. Prepárese para que sea feo. Va a intentar presionarla, amenazarla. Posiblemente intente manipularla a través de los niños. Manténgase firme. No ceda. Es usted una mujer fuerte, si pudo reunir todo esto sin que él se diera cuenta. Claudia asintió. Salió de la oficina. El viernes por la mañana, cuando Fernando se fue al trabajo y los niños estaban en la escuela, Claudia recibió un mensaje de Marina. Documentos presentados. Caso admitido a trámite. Manténgase firme. Listo. Había comenzado. El mensajero entregó la copia de la demanda a Fernando en el trabajo el miércoles. Marina le avisó a Claudia. Clau, el mensajero entregó los documentos al final del día. Fernando firmó de recibido. Espéralo esta noche. Claudia llevó a los niños con su suegra desde la tarde. Le dijo que necesitaban tener una conversación importante con Fernando, mejor que los niños no estuvieran presentes. Su suegra la miró con atención. Clau, ¿todo está bien? Todo bien, solo necesitamos hablar de algunas cosas. Los recojo mañana en la mañana. Regresó a casa como a las 6:30.
Se sentó en el sofá de la sala y se puso a esperar. Fernando irrumpió en el departamento 5 para las 8. Rojo, despeinado, los ojos encendidos. En las manos traía hojas arrugadas. La demanda de divorcio. Claudia. Ni siquiera se quitó la chaqueta, se quedó parado en medio del pasillo agitando los documentos. ¿Qué es esto? Claudia se levantó del sofá, salió al pasillo. Lo miró con calma. Una demanda de divorcio y división de bienes. ¿Tú demandaste el divorcio? ¿Sin decirme nada? Sí. Él la miraba como si la viera por primera vez. Claudia estaba erguida, las manos tranquilas a los lados, el rostro sin emociones. ¿Por qué? La voz de Fernando se quebró. ¿Qué pasó? Nosotros. Se lo de Victoria. Se quedó inmóvil. El rostro se le puso pálido al instante. ¿Qué? ¿Qué sabes? Todo. Tengo videos de las cámaras de seguridad. Tengo la conversación entre ustedes. Sé de asesoría integral, del dinero que sacaste, del plan de vender la empresa. Todo. Fernando guardó silencio unos segundos. Luego el rostro se le puso rojo otra vez, pero ahora de rabia. ¿Tú me espiaste? ¿Leíste mis mensajes? Eso es invasión de privacidad. Tú sacaste casi $26,000 de la empresa para la compañía de tu amante. Eso es robo. De mi empresa. Se señaló el pecho con el dedo. Mía. Yo soy el único dueño. Tú ahí no tienes ningún derecho. Y además, tú no tienes pruebas. No vas a poder probar nada. Claudia guardó silencio. No le enumeró todos los documentos que había reunido. No le habló del departamento heredado, de los estados de cuenta bancarios, de los 8 años de trabajo. Solo lo miró con una mirada fría. Fernando caminó nervioso por el pasillo, luego se detuvo y la miró de arriba abajo. Está bien. Demanda. De todos modos no vas a conseguir nada. La empresa está a mi nombre. A mi nombre, ¿entiendes? Tú ahí no eres nadie. No te vas a quedar con nada. ¿Y con qué crees que vas a mantener a los niños? Ya veremos. Voy a contratar a los mejores abogados. Los más caros. Yo tengo dinero, ¿tú qué tienes? La verdad. Se rió, una risa seca, amarga. ¿La verdad? Eres una ingenua. En los juzgados la verdad no sirve. Lo que sirve es el dinero. Y los contactos. Y los abogados caros. ¿Y tú qué tienes? 8 años apretando teclas y ahora te crees abogada. Claudia dio un paso adelante, lo miró directamente a los ojos. Yo manejé todo el negocio durante 8 años. Toda la contabilidad, todos los pedidos, todos los reportes, todos los contratos. Tú solo hacías reuniones y tomabas pedidos corporativos. ¿Quién de los dos apretaba teclas? Fernando palideció. Tú. No es así. Yo administraba. Yo tomaba las decisiones. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones? ¿Qué menú hacer? Yo lo armaba. ¿Qué proveedores elegir? Yo los buscaba. ¿Cuánto pagarles a los empleados? Yo lo calculaba. Tú solo llegabas y decías sí, está bien o no, está mal. Y después me llamabas tonta que solo aprieta teclas. Se quedó callado, respirando pesado. Entonces de repente sonrió, pero era una sonrisa malvada. Está bien. Como quieras. Demandaste el divorcio, vas a tener tu divorcio. Pero ¿sabes qué más vas a tener? Me voy a llevar a los niños. Voy a demostrar que eres una madre inadecuada. Que estás mentalmente inestable. Que eres un peligro para los niños. Y te vas a quedar sin nada. Sin el negocio, sin dinero, sin los niños. Vas a rogarme de rodillas que vuelva. Claudia se quedó inmóvil. Por dentro todo hervía, pero por fuera. Calma helada. Inténtalo. Lo voy a intentar. Ya lo creo que sí. Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo. Se volteó, agarró la chaqueta del perchero, jaló la puerta. En el umbral se dio vuelta. Este fue tu peor error. La puerta se cerró de un golpe.
Pasos en las escaleras. Luego silencio. Claudia se quedó parada en el pasillo. Exhaló despacio. Las manos finalmente le temblaron. Toda la noche se había aguantado con todas sus fuerzas, obligándose a estar calmada, fría, invulnerable. Ahora podía quitarse la máscara. Fue a la sala, se sentó en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos. No lloró. Solo se quedó sentada en silencio, procesando lo que había pasado. La guerra estaba declarada oficialmente. Ya no había vuelta atrás. Pero estaba lista. Había reunido las pruebas. Tenía una abogada. Sabía la verdad. E iba a pelear hasta el final. Al día siguiente, Claudia recogió a los niños de casa de su suegra. Esta la recibió con una pregunta. Clau, Fernando llamó anoche. Dijo que se van a divorciar. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué? Ustedes. Señora, disculpe, no estoy lista para hablar de eso. Los niños todavía no saben nada, yo misma se los voy a decir cuando sea el momento. Su suegra quiso decir algo, pero se quedó callada. Solo la miró con un gesto pesado, de reproche. En casa, Claudia reunió a los niños en la cocina. Sofía y Mateo estaban sentados a la mesa, mirándola con recelo, evidentemente sentían que algo no estaba bien. Niños, necesito hablar con ustedes. Su papá y yo decidimos vivir separados un tiempo. Él va a rentar un departamento, va a vivir ahí. Ustedes se quedan conmigo, pero van a poder ver a su papá cuando quieran. Sofía frunció el ceño. ¿Se van a divorciar? Sí. ¿Por qué? Los adultos a veces tenemos diferentes motivos. A veces la gente se da cuenta de que está mejor separada. Eso no significa que los queremos menos. Solo que tu papá y yo ya no podemos estar juntos. Mateo guardaba silencio, mirando la mesa. Luego preguntó en voz baja. ¿Es por mi culpa? Claudia se agachó junto a él, lo abrazó. No, mi amor. No es para nada tu culpa. Ni tuya ni de Sofía. Son problemas de adultos, ustedes no tienen nada que ver. Pero éramos felices. La voz del niño temblaba. No toda la felicidad dura para siempre. A veces se acaba. Pero eso no significa que no vayamos a ser felices por separado. Sofía se levantó de la mesa. Yo lo sabía. Los últimos meses casi no se hablaban. Papá andaba enojado todo el tiempo. No soy tonta, yo veía todo. Sophie. Está bien. Lo importante es que tú seas feliz, mamá. La chica se fue a su cuarto. Mateo seguía sentado, con la cara hundida en el hombro de su mamá. Claudia le acariciaba la cabeza, susurrándole palabras tranquilizadoras. Por dentro se le desgarraba todo. Los niños. Estaban sufriendo por culpa de ella. Tal vez no debió haber demandado. Tal vez había otra manera, no. Si se hubiera callado, él se habría quedado con todo. Los habría dejado sin nada. Y los niños habrían sufrido aún más. Había tomado la decisión correcta. La única posible. Aunque ahora doliera. La primera audiencia fue programada un mes y medio después de presentar la demanda. Claudia llegó al juzgado 20 minutos antes de que comenzara. La licenciada Marina Solís ya la esperaba en el pasillo, con un traje negro formal y un portafolio con documentos. ¿Lista? Sí. Recuerda. Hoy es solo la audiencia preliminar. El juez va a revisar el caso, escuchar las posiciones de ambas partes, fijar la fecha de la audiencia principal. Mantén la calma, solo contesta las preguntas del juez. No entres en discusiones con él. Entraron a la sala de audiencias. En la mesa ya estaba sentado Fernando con su abogado, un hombre de unos 50 años en traje caro, con mirada segura. Fernando miró a Claudia, luego volteó la cara. El juez entró 5 minutos después. Una mujer de unos 55 años, con toga, rostro cansado. Se sentó en su lugar, abrió la carpeta del caso. Se da inicio a la audiencia del caso de divorcio y división de bienes de los cónyuges Rojas Morales. Las partes están representadas. Demandante. Claudia Morales de Rojas, representada por la licenciada Marina Solís. Demandado.
Fernando Rojas, representado por el licenciado Héctor Ramos. La juez revisó los documentos. La demandante solicita la disolución del matrimonio y la división de bienes. Específicamente, 3 cafeterías que pertenecen a la empresa Mi Rincón Acogedor. Demandado, ¿cuál es su posición? El abogado de Fernando se puso de pie. Su señoría, mi cliente está de acuerdo con la disolución del matrimonio. Sin embargo, no está de acuerdo con la solicitud de división de bienes. Mi Rincón Acogedor está registrada a nombre del señor Fernando Rojas, él es el único propietario. La demandante nunca fue propietaria, nunca invirtió fondos personales en el desarrollo del negocio, no participó en la administración de la empresa. Marina se levantó. Con todo respeto, su señoría, permítame disentir. Tenemos pruebas de que fue precisamente la demandante quien invirtió el capital inicial de $40,000 obtenidos de la venta de un departamento que heredó. Además, la demandante de hecho administró la empresa durante 8 años. Llevaba la contabilidad, procesaba todos los documentos, trataba con los proveedores. Todas las pruebas están anexadas a la demanda. La juez revisó los papeles. Ya veo. También la demandante solicita que se declaren simuladas las operaciones entre Mi Rincón Acogedor y Asesoría Integral S.A. y que se recuperen los fondos transferidos por un monto de $26,000. ¿Bajo qué fundamento? Bajo el fundamento de que los servicios indicados en los contratos en realidad nunca se prestaron. No existe ni un solo informe del trabajo realizado. Además, la propietaria de Asesoría Integral S.A. es la señorita Victoria Salazar, con quien el demandado mantenía una relación amorosa. El dinero se transfería con el propósito de sacar los activos antes del divorcio. El abogado de Fernando objetó. Son acusaciones sin fundamento. Los servicios se prestaron completamente, solo que el resultado del trabajo de consultoría no siempre se expresa en informes materiales. En cuanto a las relaciones personales de mi cliente, es su vida privada, no tiene relación con este caso. La juez levantó la mano. Entendido. Veo que el caso es complejo, requiere un análisis detallado de las pruebas. Fijo la audiencia principal para él. Revisó el calendario, día 23 del próximo mes, 10 de la mañana. Para esa fecha, solicito a ambas partes que presenten pruebas adicionales que respalden sus posiciones. ¿Queda claro? Sí, su señoría, respondieron los abogados al unísono. Se levanta la sesión. Todos se pusieron de pie. La juez salió de la sala. Claudia miró a Fernando. Él estaba del otro lado, hablando con su abogado. De repente se volteó, la miró directamente a los ojos. En su mirada había odio. Odio puro, frío. Claudia no apartó la vista. Simplemente lo miró de vuelta. Con calma. Con firmeza. Ya no le tenía miedo. Nunca más. Salieron del juzgado. Afuera caía nieve, la primera nieve de ese invierno, ligera, esponjosa. Marina se detuvo en las escaleras. Clau, tenemos un mes hasta la audiencia principal. Necesito testigos que confirmen tu aporte laboral. ¿A quién podemos llamar? Claudia pensó. Miguel, el barista principal. Trabaja desde la apertura de la primera cafetería. Andrea, la administradora del segundo local. Don Roberto, el proveedor de café. Llevamos 8 años trabajando con él, puede confirmar que todas las negociaciones las hacía yo. Perfecto. Voy a preparar las citaciones. ¿Están dispuestos a testificar? Creo que sí. Esta noche hablo con ellos. Bien. Entonces seguimos adelante. Marina le estrechó la mano a Claudia, se subió a su carro, se fue. Claudia se quedó parada en las escaleras del juzgado. Alrededor caía la nieve, la gente pasaba apurada, en algún lugar sonaban claxones de autos. En un mes se decidiría todo. O conseguiría lo que merecía o no. Pero había hecho todo lo que podía. Reunió las pruebas, encontró testigos, contrató a una abogada. Ahora solo quedaba esperar. Y creer en la justicia. Esa misma noche, Claudia se reunió con Miguel en el parque cerca de la primera cafetería. Él llegó después de su turno, se sentó a su lado en una banca. Señora Claudia, ¿me dijo que necesitaba hablar de algo importante? Miguel, demandé la división del negocio.
Necesito testigos que confirmen que yo de hecho administraba las cafeterías todos estos años. ¿Estás dispuesto a testificar? Miguel no se sorprendió, evidentemente los rumores ya habían corrido. Claro que sí. Yo llevo desde el principio, vi todo. Usted siempre decidía todo. El menú, las compras, los horarios, los sueldos. Don Fernando solo aparecía de vez en cuando. En el juzgado, su abogado va a intentar confundirte. ¿Podrás manejarlo? Sí puedo. Voy a decir la verdad, tal como es. Si consigo las cafeterías, ¿te quedas? Ni lo dude. Al día siguiente, Claudia habló por teléfono con Andrea. Ella aceptó de inmediato. Señora Claudia, claro que testifico. Solo dígame qué necesita. Di la verdad. Quien en realidad administraba, con quien resolvías todos los asuntos. Con usted. Siempre solo con usted. Don Roberto, el proveedor de café, también aceptó. Señora Claudia, usted lleva 8 años pagando a tiempo, siempre tratando con respeto. A Fernando apenas lo conozco. Todos los asuntos siempre los resolví con usted. Estoy listo para testificar. Los siguientes 3 meses fueron una tortura. Claudia seguía llevando la contabilidad de las cafeterías, Fernando iba al trabajo, hablaba con los empleados, fingía que todo estaba normal. Pero ni siquiera la miraba. Los niños sufrían con la situación. Mateo se volvió callado, Sofía a veces lloraba por las noches. Fernando los veía una vez a la semana, los recogía el fin de semana, los devolvía en silencio. Una vez intentó convencer a Sofía, tal vez te gustaría vivir conmigo. Papá, ya basta, la voz de su hija fue firme. Claro que me quedo con mamá. A principios de febrero hubo una audiencia preparatoria. Marina presentó todas las pruebas. El contrato de venta del departamento, los estados de cuenta bancarios, las declaraciones fiscales, la correspondencia con proveedores. La jueza admitió los documentos y programó la audiencia principal con citación de testigos para finales de febrero. El 25 de febrero amaneció frío, ventoso. Claudia llegó al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo ya esperaban Miguel, Andrea y don Roberto, todos con ropa formal, nerviosos. A las 9:30 apareció Fernando con su abogado. Al ver a los testigos del lado de Claudia, frunció el ceño. A las 10 en punto todos entraron a la sala de audiencias. La atmósfera estaba tensa. La jueza abrió la sesión. Hoy escucharemos los testimonios de los testigos. Se llama al señor Miguel Herrera. Miguel se acercó al estrado, firmó el compromiso de responsabilidad por falso testimonio. Señor Herrera, ¿usted trabaja como barista principal en las cafeterías de mi rincón acogedor? Sí. Desde que abrió la primera cafetería, hace 8 años. ¿Quién administraba de hecho el trabajo? La señora Claudia. Ella armaba el menú, pedía los productos, hacía los horarios, calculaba los sueldos. Don Fernando aparecía poco, cuando había que reunirse con clientes importantes. El abogado de Fernando le hizo varias preguntas intentando confundirlo, pero Miguel se mantuvo firme. Andrea testificó con nerviosismo, pero la esencia era la misma. Todos los asuntos se resolvían con la señora Claudia. Don Roberto habló con calma. Llevo 8 años proveyendo café. Todas las negociaciones las llevaba la señora Claudia Morales. Ella hacía los pedidos, acordaba los precios, pagaba las cuentas. Con el señor Fernando Rojas traté como mucho 5 veces, cuando se necesitaba la firma del director. El abogado de Fernando llamó a 2 testigos. Un socio comercial que solo confirmó que Fernando hablaba bien del negocio y una contadora que llevaba 3 meses trabajando y no sabía nada de los 8 años anteriores. Después del receso comenzaron los alegatos. Marina habló con claridad. Su señoría, mi rincón acogedor fue creada con fondos personales de la demandante. $40,000 obtenidos por herencia. Los bienes adquiridos con fondos heredados son propiedad personal. Fue la demandante quien de hecho administró la empresa durante 8 años, lo cual confirman 3 testigos. Sacó una memoria USB. Además, el demandado sacó casi $26,000 a través de operaciones ficticias con Asesoría Integral S.A., cuya propietaria es su amante, la señorita Victoria Salazar.
Tenemos videos de las cámaras de seguridad y conversaciones sobre el plan de vender la empresa antes del divorcio. El esquema clásico de vaciamiento de activos. El abogado de Fernando intentó objetar, gesticulando. La esposa ayudaba con la contabilidad, es normal. Pero quien administraba, tomaba decisiones, desarrollaba la empresa era mi cliente. ¿Tiene pruebas?, preguntó la juez. El simple hecho del desarrollo exitoso. Eso no es una prueba. Necesito documentos, testimonios. Él es el director, el único propietario. La posición nominal no equivale a la administración real. Tengo 3 testigos que afirman lo contrario. Usted no tiene ninguno. El abogado pasó a asesoría integral. Los servicios se prestaron. La consultoría no siempre se expresa en informes. Explique por qué la propietaria de esa empresa es la amante de su cliente. La juez levantó una ceja. ¿La relación comercial comenzó exactamente cuando comenzó la personal? El abogado guardó silencio. Se cierran los alegatos. Receso de 2 horas para dictar sentencia. Las 2 horas se hicieron eternas. Claudia estaba sentada en una banca del pasillo, mirando por la ventana. Abajo pasaban autos, caminaba gente. Un día de invierno normal. Pero para ella se estaba decidiendo su destino. Marina estaba de pie cerca, hablando por teléfono con otros clientes. Miguel, Andrea y don Roberto ya se habían ido. Habían dado sus testimonios, no tenía caso quedarse. Fernando estaba sentado en el otro extremo del pasillo con su abogado. Conversaban en voz baja. Fernando se veía seguro. Evidentemente todavía creía que iba a ganar. Exactamente 2 horas después, la secretaria salió al pasillo. Las partes, pasen a la sala. La juez está lista para dar lectura a la sentencia. Todos entraron. Se sentaron en sus lugares. En la sala había un silencio absoluto. La juez entró, se sentó. Abrió la carpeta. Miró a los presentes por encima de sus lentes. En el caso de divorcio y división de bienes de los cónyuges Rojas Morales, este tribunal dicta la siguiente resolución. Claudia apretó las manos bajo la mesa. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que todos en la sala podían oírlo. Se declara que mi rincón acogedor es un bien ganancial de los cónyuges, creado principalmente con fondos personales de la demandante, la señora Claudia Morales, obtenidos por herencia, y con su aporte laboral de muchos años. Fernando se movió bruscamente en la silla. Su abogado lo agarró del brazo, obligándolo a quedarse quieto. Se procede a la división de bienes de la siguiente manera. A la señora Claudia Morales se le transfieren en propiedad las cafeterías número 1 y número 2, ubicadas en las direcciones. Con un valor estimado total de $90,000. Al señor Fernando Rojas se le transfiere en propiedad la cafetería número 3, ubicada en la dirección. Con un valor estimado de $40,000. Claudia sintió como todo cobraba vida por dentro. 2 cafeterías. 2 de 3. Había conseguido más de la mitad. La juez continuó. Se declaran simuladas las operaciones entre Mi Rincón Acogedor y Asesoría Integral S.A., realizadas con el propósito de sacar activos. Se ordena al señor Fernando Rojas devolver a las arcas de Mi Rincón Acogedor la cantidad de $26,000. Fernando palideció. Le temblaban las manos. El departamento ubicado en queda en propiedad de la señora Claudia Morales con los 2 hijos menores de edad. El automóvil marca se transfiere en propiedad al señor Fernando Rojas. Se ordena al señor Fernando Rojas pagar pensión alimenticia para los 2 hijos menores de edad por la cantidad equivalente a 1/3 de todos sus ingresos mensuales. La juez cerró la carpeta, miró a las partes. Esta sentencia puede ser apelada en un plazo de 30 días. Se levanta la sesión. Todos se pusieron de pie. Claudia se quedó inmóvil. Todavía no asimilaba lo que había pasado. Marina la abrazó por los hombros. Felicidades. Ganaste. Yo. ¿Gané? 2 cafeterías de 3. Eso es casi el 70% de los activos. Más la devolución del dinero sacado. Es más de lo que esperábamos. Claudia miró a Fernando. Estaba parado junto a la mesa, apoyándose en el respaldo de la silla. El rostro gris, los ojos vacíos.
Miraba al frente, sin ver nada. Su abogado le hablaba, pero Fernando no reaccionaba. Solo estaba ahí, inmóvil. No había esperado ese resultado. No tomó en cuenta el dinero de la herencia. No tomó en cuenta los 8 años de trabajo de Claudia. No tomó en cuenta que el juez mira no solo los papeles, sino también los hechos reales. Ahora lo entendía. Y ese entendimiento se reflejaba en su cara. El primer día después de que la sentencia entró en vigor, Miguel fue a ver a Claudia. Tocó a la puerta de la oficina de la segunda cafetería, donde ella estaba organizando documentos. Señora Claudia, ¿puedo pasar? Claro, adelante. Miguel entró, cerró la puerta. Se quedó parado con cierta inseguridad. Me enteré de la sentencia. Felicidades. Se lo merecía. Gracias. Y quería decirle. Si está buscando un gerente para sus cafeterías, yo estoy disponible. Llevo desde el principio, conozco todos los procesos. Puedo hacerme cargo del primer local, supervisar el trabajo, resolver los asuntos del día a día. Porque 2 cafeterías sola va a ser pesado. Claudia lo miró. 8 años habían trabajado juntos. Miguel siempre había sido confiable, responsable. Siempre se podía contar con él. $1,600 de sueldo base más porcentaje de las ventas. Serás el gerente del primer local. ¿Aceptas? El rostro de Miguel se iluminó con una sonrisa. Acepto. Gracias, señora Claudia. No hay de qué. Te lo ganaste. 2 días después llegó Andrea. Señora Claudia, ¿puedo pasarme a trabajar con usted? Ya no aguanto más con don Fernando. Está muy mal. Después del juicio quedó peor todavía. Por supuesto. Desde mañana vienes aquí. En una semana, todos los empleados clave se pasaron con Claudia. Los 2 mejores baristas, el repostero, 2 administradores. En la tercera cafetería de Fernando solo quedaron 3 personas, todas sin experiencia, novatos. Don Roberto llamó unos días después del juicio. Señora Claudia, felicidades por la victoria. Me enteré que ahora tiene 2 cafeterías. Sí, don Roberto. Gracias por... No fue nada. La verdad es la verdad. Por cierto, don Fernando me llamó pidiendo entregas para la tercera cafetería. ¿Y qué le dijo? Que puedo trabajar con él, pero solo con pago anticipado. Nada de plazos, nada de descuentos. Se molestó, dijo que llevábamos 8 años trabajando juntos. Y yo le contesté. 8 años trabajé con usted, señora Claudia, no con él. Con él no tengo historial de confianza. Claudia sonrió. Gracias, don Roberto. De nada. Solo negocios. Un mes después de la sentencia, Claudia pasó por la tercera cafetería, la que le había tocado a Fernando. Quería recoger los últimos documentos que habían quedado ahí. Facturas viejas, archivo de contratos. Adentro estaba casi vacío. Unos cuantos clientes sentados en las mesas tomando café. Detrás de la barra había un chico joven, evidentemente sin experiencia, manejaba la máquina de café con inseguridad, nervioso. Fernando estaba sentado en una mesa del rincón con su laptop. Al ver a Claudia, se tensó. No habían hablado desde el juicio. Claudia fue a la bodega, encontró las carpetas que necesitaba. Al salir, Fernando la llamó. Claudia. Ella se detuvo, se volteó. Él se veía mal. Necesitas contratar un contador de verdad, le dijo. La mujer que tienes ahora comete errores. Te pueden caer multas del fisco. Fernando soltó una risa amarga. ¿Te preocupas? ¿Después de todo? No. Solo digo las cosas como son. Se dio la vuelta, caminó hacia la salida. Clau, la llamó de nuevo. La voz era diferente, no enojada, no burlona. Cansada. Solo quería decir. Probablemente tenías razón. En todo. Claudia no volteó. Simplemente salió de la cafetería. 2 meses después, Andrea le llamó. Señora Claudia, ¿se enteró? Don Fernando sacó un crédito. $20,000. Va a remodelar su cafetería. ¿Remodelar? Sí.
Dice que va a hacer todo de lujo, caro. Que nos va a ganar. Contrató a Victoria para ayudar, ahora es su administradora, diseñadora, y todo. Claudia no dijo nada. Entendía. Fernando estaba intentando salvar el negocio. Decidió invertir, apostar por el segmento premium. Un mes después, pasó casualmente frente a la tercera cafetería. Afuera había andamios, adentro estaban remodelando. 2 meses después quitaron los andamios. Había quedado realmente bonito. Acabados caros, muebles de diseñador, equipo nuevo. Pero había pocos clientes. Las ventas de la tercera cafetería caían mes tras mes. Y Victoria tuvo que trabajar. De verdad. A las 8 de la mañana llegaba a la cafetería, se ponía el uniforme de mesera y pasaba todo el día de pie. Tomaba pedidos, llevaba café, limpiaba mesas, lavaba platos en el fregadero con agua helada porque la lavadora se había descompuesto. Las manos se le llenaron de manchas rojas por los detergentes, las piernas le dolían al final del día, le dolía la espalda. En lugar del collar de esmeraldas, guantes de hule. En lugar de vestidos caros, un uniforme barato manchado de café. Fernando le prometía que pronto contratarían personal, que era temporal. Pero el personal no duraba. Pagaban los sueldos con retraso, Fernando les gritaba a todos, las condiciones eran malas. Victoria tenía que tapar todos los huecos sola. Aguantó solo un mes. Llegó con Fernando y le dijo que se iba. Él intentó convencerla, le prometió que todo iba a mejorar. Ella simplemente se dio la vuelta y se fue dando un portazo. Un mes después, Claudia vio un anuncio en un sitio especializado. Cafetería en venta. La descripción coincidía con la tercera cafetería. Precio: $33,000. Llamó al número. Contestó un hombre desconocido. Sí, está en venta. El cliente no pudo con el negocio, no puede pagar el crédito. El banco embargó el inmueble, lo está rematando. ¿Cuál es el precio real? Bueno. Oficialmente 33,000. Pero entre nos, por 12,000 se la dejamos. ¿Quién va a querer un local problemático? Claudia fue a verla. Por dentro realmente tenía buena remodelación, equipo caro. Pero el ambiente estaba muerto. Mesas vacías, un barista aburrido detrás de la barra, clientes ocasionales. La tomo en 12,000, dijo ella. Trato hecho. Una semana después firmaron los documentos. La tercera cafetería era suya. Los 3 locales de mi rincón acogedor estaban juntos de nuevo. Pero ahora la dueña era Claudia. Un par de semanas después de comprar la tercera cafetería, entró una mujer a uno de sus locales. Claudia estaba trabajando detrás de la barra, ayudando a un nuevo barista a adaptarse. Levantó la cabeza y reconoció a Victoria Salazar. Victoria no se veía bien. Chamarra barata, cabello opaco, sin maquillaje. De la brillante amante con collar de esmeraldas no quedaba ni rastro. Señora Claudia, Victoria se acercó a la barra, hablaba en voz baja, sin mirarla a los ojos. Sé que me odia. Y la entiendo. Pero necesito trabajo. He buscado en todos lados, nadie me contrata. Tengo deudas. El crédito que Fernando y yo sacamos para la remodelación quedó formalmente a nombre de mi empresa. El banco lo está exigiendo. No sé qué hacer. Claudia se secó las manos con una toalla, miró a Victoria con una mirada larga. Esta mujer había destruido su familia. Había planeado junto con Fernando robarle su negocio. Se había burlado de ella en los mensajes. ¿Qué puesto te interesa? Victoria levantó los ojos, en ellos brilló un destello de esperanza. Soy administradora. Tengo experiencia. No hay vacantes de administradora. Todos los puestos están ocupados. La esperanza se apagó. Victoria bajó la cabeza. Entiendo. Disculpe la molestia. Se dio la vuelta hacia la salida. Pero hay una vacante de mesera, dijo Claudia. Victoria se detuvo, se volteó. ¿Mesera? $530 de sueldo base más propinas. Horario de 5 días con 2 libres, desde las 8 de la mañana. Pero yo soy administradora. Lo eras. Ahora no tienes trabajo, tienes deudas, y viniste a pedir ayuda.
Te estoy ofreciendo un trabajo oficial, con sueldo declarado, con prestaciones. Si aceptas, te contrato hoy. Si no, la puerta está abierta. Victoria se quedó callada. En su rostro se sucedían las emociones. Ofensa, rabia, desesperación. Luego bajó los hombros. Acepto. Bien. Mañana a las 8 en punto. El uniforme lo recibes con la encargada del turno. Llegar tarde, multa. Grosería con los clientes, despido. ¿Alguna pregunta? No. Puedes retirarte. Victoria salió. Claudia la vio irse. No sintió ni regocijo ni satisfacción. Solo una justicia tranquila. Cada quien había recibido lo que se merecía. Pasó un año después del divorcio. Una mañana de mayo, sábado. Claudia estaba de pie junto a la ventana en la oficina de la segunda cafetería, mirando hacia la calle. Abajo pasaba gente, brillaba el sol, brotaban hojas en los árboles. Primavera. Una vida nueva. Sobre el escritorio estaba el reporte anual. 4 Cafeterías Mi Rincón había renombrado la cadena después del divorcio. Ventas totales de $240,000 en el año. Ganancia neta de $67,000. Una plantilla de 28 personas, todos contratados formalmente, con todas las prestaciones y garantías. En un mes la apertura del 5º local, en una buena ubicación. Ya había firmado el contrato de arrendamiento, comenzaba la remodelación. El teléfono sobre el escritorio sonó. Era Sofía. Mamá, ¿dónde estás? Me prometiste que hoy íbamos al centro comercial. Ya voy, mi amor. 20 minutos y estoy ahí. Claudia cerró la laptop, tomó su bolso, salió de la oficina. El salón de la cafetería estaba lleno. Sábado, fin de semana, todas las mesas ocupadas. Detrás de la barra trabajaban 2 baristas, manejando las máquinas de café con destreza. Junto a la ventana, una mesera tomaba una orden. Claudia reconoció a Victoria. Llevaba ya un año trabajando, en silencio, sin quejas. Iba pagando poco a poco la deuda del crédito. Miguel, el gerente del primer local, le hizo un gesto con la mano. Señora Claudia, que tenga buen fin de semana. Gracias, Miguel. Mañana hablamos, platicamos los planes para la próxima semana. Salió a la calle, se subió al auto. Manejó a recoger a Sofía. Por el camino pensaba en cómo había cambiado su vida en un año. Los niños habían aceptado el divorcio. Al principio fue difícil, especialmente para Mateo. Pero poco a poco se acostumbraron a la nueva realidad. Sofía incluso le había dicho hacía poco. Mamá, te ves más feliz. Se nota. Fernando veía a los niños cada 2 semanas. Trabajaba de chofer de taxi en el auto que se había quedado en el divorcio. De su ingreso le descontaban 30% para pagar la deuda con Claudia y 33% para la pensión alimenticia. Le quedaba poco para vivir. Rentaba un cuarto en algún lugar de las afueras, compraba ropa en tiendas baratas, ahorraba en todo. Una vez Mateo regresó de ver a su papá triste. Dijo que papá vivía en un departamento feo, que ni siquiera tenía dinero para comida decente. Claudia le explicó a su hijo que esas eran las consecuencias de las decisiones que había tomado su padre. Que no se puede engañar, robar, traicionar. Que en la vida todo se paga. Una semana después, Claudia estaba en la oficina revisando los reportes trimestrales. Un chico joven asomó la cabeza por la puerta. Javier, el nuevo ayudante de barista en la tercera cafetería, llevaba apenas un mes trabajando. Señora Claudia, disculpe que la interrumpa. Quería pedirle un consejo. Dime. Hoy vino un señor. Pidió un espresso, luego dijo que antes era dueño de esta cadena de cafeterías. Pidió descuento. Como que por haber sido el antiguo dueño. Claudia ni siquiera levantó la vista de la tableta. ¿Y qué le dijiste? Que solo damos descuentos a clientes frecuentes con tarjeta de lealtad. Los demás pagan precio completo. ¿Hice bien? Perfectamente bien. También dijo que era injusto, que él le había puesto el alma a este negocio, que lo había creado. Javier se rascó la nuca con timidez. ¿Es verdad? ¿Usted trabajaba para él antes? Claudia dejó la tableta, miró al chico.
No, Javier. Yo no trabajaba para él. Yo creé este negocio, con mis propias manos. Ese hombre simplemente se apropiaba de los resultados del trabajo ajeno. Ahora cada quien tiene lo que se merece. Javier asintió, comprendió. Entiendo. ¿Ya no lo dejo entrar si viene? No, déjalo entrar. Solo que sin descuentos. Como cualquier cliente. Está bien. Por cierto, señora Claudia, quería decirle que me encanta trabajar aquí. Es la primera vez en mi vida que me valoran. En mi trabajo anterior el jefe solo gritaba, nunca pagaba bonos. Pero aquí. ¿Aquí qué? Aquí tratan a la gente como personas. Eso es raro. Claudia sonrió. ¿Sabes, Javier? Yo simplemente recuerdo cómo se siente trabajar sin respeto ni reconocimiento. Durante 8 años me trataron como si no fuera nadie. Decían que solo apretaba teclas. No quiero que nadie más se sienta así. Cada persona merece respeto por su trabajo. Y nunca voy a permitir que el trabajo de alguien no se valore. Ni el mío ni el de nadie. Eso está bien. Gracias. De nada. Por cierto, lo estás haciendo muy bien, aprendes rápido, los clientes hablan bien de ti. El rostro de Javier se iluminó con una sonrisa. ¿De verdad? Muchas gracias. El chico salió. Claudia miró de nuevo la tableta, pero su vista se fue más allá. En la ventana de enfrente se reflejaba el letrero de su cafetería. Mi rincón. Su rincón. Creado con sus manos, su trabajo, su perseverancia. Recuperado en una lucha justa. Y ahora cada mañana despertaba con la certeza de que la vida le pertenecía. No a su esposo. No a las circunstancias. A ella. Claudia sonrió a su reflejo en la ventana. Dejó la tableta, tomó su bolso. Era hora de ir a la reunión con el arquitecto para discutir el diseño de la quinta cafetería. La vida continuaba. Una vida nueva. Una vida justa. Su vida.